Pasamos, hermanas, un placer de antemano, hermanas. Muchas gracias por esta amable invitación. Me siento muy complacido y de verdad muy honrado de poder compartir con ustedes un tema tan importante, poco conocido y que no deja de despertar algunas inquietudes, tanto en algunas hermanas como en algunos hermanos, ¿verdad? Así es de que, ya que nos hemos puesto en las manos de nuestro Dios, voy a invitarles a que estudiemos esta lección. Pues la lección, hermanas, tiene como propósito algo que quizá en teoría nosotros ya manejamos. Pues el objetivo dice literalmente reconocer que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, entendiendo la importancia de cuidarlo y respetarlo como una expresión de obediencia y agradecimiento a Dios, ¿verdad? Así que ese es el objetivo y a través de cada uno de los párrafos de la lección se nos viene instruyendo, se nos viene haciendo entender gradualmente la importancia de este tema. Les decía que es un tema poco tratado en la iglesia porque pues siempre nos enfocamos en la parte espiritual, es decir, en los principios como la fe, como la obediencia, como la bondad, el amor, etcétera, ¿no? Pero este pasaje del apóstol Pablo tiene un porqué y es lo que les invito a que estudiemos. Dice, mis amados y amadas hermanas, en la lectura bíblica de este estudio, dice en el capítulo 6 de la carta a los Corintios, en el verso 19, nos inicia platicando el apóstol Pablo y nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues vean, hermanos, una de las primeras preguntas que podríamos hacernos nosotros es, bueno, ¿cuál es el afán o cuál es el propósito del apóstol Pablo al mencionar estas palabras en esta lectura bíblica? Lógicamente, hermanos, todo lo que los apóstoles hicieron obedecía a un contexto, es decir, había algo que estaba sucediendo en el lugar, en la iglesia, en este caso en la iglesia de Corinto, algo estaba sucediendo. De hecho, en la carta a los Corintios vamos a encontrar que Pablo aborda muchos temas muy importantes acerca del matrimonio, acerca de la fornicación, acerca de las segundas nupcias, etcétera, la relación marital. Y por qué no, ahora Pablo aborda este tema que es de suma importancia para nosotros en esta oportunidad. Pues eh, lo que les proponemos en esta oportunidad, hermanos, es analizar de principio este pensamiento. El pensamiento griego versus el pensamiento judeo-cristiano. Porque creo que casi todos o la mayoría sabrán que el término de los deportes, la palabra griega gimnasio, todo lo que tiene que ver con los deportes, nace dentro de la cultura griega. Y lo menciono, hermanos, porque de allí es de donde nosotros, en el seno de la iglesia, podamos encontrar, o es fácil entender el por qué a veces hay un poco de resistencia a este tipo de temáticas y puede llegar a desatar un poquito de controversia. El propósito de la escuela, hermanos, no va en el sentido que muchos pudiesen pensar. De entrada podemos decir que el objetivo no es promover el pensamiento griego, porque ciertamente los griegos son conocidos, con ellos se originan los Juegos Olímpicos, toda la mayoría de los deportes, si ustedes ven en la gráfica, muchas de esas imágenes representan competencias que hasta el día de hoy en los Juegos Olímpicos se siguen practicando. Entonces, en el pueblo de Israel, el pensamiento griego es antagónico totalmente, es contrario, digámoslo así, es totalmente contrario al pensamiento judeo-cristiano.
Pero ¿cuál es la razón de que se vuelve algo contrario al pueblo de Israel? Bueno, porque como ustedes recordarán también, hemos estudiado recientemente, hace unos meses, una escuela sabática que hablaba sobre las profecías de Daniel, y en uno de esos temas del capítulo 8 y el capítulo 11 pudimos entender una profecía que hablaba acerca de Alejandro Magno. Pero más que de Alejandro Magno, también lo que nos interesa es que habla de uno de esos pueblos. Cuando Alejandro Magno muere, su reino se divide, como el Señor lo había profetizado a través de Daniel, en 4 reinos. De esos 4 reinos que son conocidos como el reino de Casandro, de Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, el que nos llama la atención o los que nos llaman la atención más a nosotros en la Iglesia de Dios son el imperio de Seleuco y el imperio de los Ptolomeos en Egipto. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor había anunciado también que de ese grupo que quedó al norte de Israel, en Siria y en lo que hoy es Turquía, parte de Turquía, que se llamaba el reino de Seleuco, pues dentro de estos personajes llegó a surgir lo que, lo que el profeta Daniel le llama un cuerno también, un cuerno que no iba a tener el mismo poder que el primero, que es Alejandro Magno. Pero este cuerno está identificado en la historia como el emperador Seleuco. Y este Seleuco iba a hacer una invasión al pueblo de Israel con el objetivo de transmitirles la cultura griega, de enseñarles la filosofía y pues logra causar un gran problema espiritual en el pueblo de Israel. En el capítulo 11 nos describe algunos eventos de cómo Seleuco iba a arremeter contra el sacerdocio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí es donde se cumple esta profecía que en la Iglesia de Dios nosotros conocemos como los 2300 días de tarde y mañana, ¿verdad? Entonces, durante 2300 días, bajo la dominación griega, estos personajes introdujeron no solo el concepto de gimnasio o del deporte en el pueblo de Israel, sino que el asunto fue que ellos también prohibieron la circuncisión y no solamente eso, también pusieron una estatua del Zeus olímpico en el templo del Señor, adorando al Zeus olímpico y o Júpiter olímpico, como le llaman también los romanos, y además de eso, sacrificaron animales inmundos en el altar de los sacrificios. Entonces, con esa idea en mente, hermanos y hermanas, creo que ya es fácil entender por qué la idea del deporte, por qué la idea del atletismo en el pueblo de Israel fue una idea que no caló, que no sentó bien, porque había un antecedente de índole religioso. Eso, de alguna manera, trajo como consecuencia, o puedo decir que trae como consecuencia, que algunos también de nosotros en la iglesia llegamos a pensar que si no nos estamos volviendo demasiado a las prácticas y a las costumbres del mundo con el tema del deporte. Pero en la iglesia israelita, como ustedes saben, creemos que el deporte en sí mismo no es pecado. Eso es lo que tenemos como acuerdos conciliares. Pero les pongo esto, hermanos y hermanas, como contexto, para que sepamos que entender que cuando algún hermano o hermana mayor, o digámoslo así, un poco más conservador, a veces llegan a tener un choque con estas ideas también. Y se puede fácilmente pensar que estamos promoviendo una especie de libertinaje o algo por el estilo, lo cual a través del desarrollo de la escuela y de esta explicación vamos a tratar de entender que no ese es el objetivo. Entonces, ahora ya tenemos un contraste entre el pensamiento griego y el pensamiento judeocristiano. Entonces, los judíos, bueno, como algo adicional, es ahí donde se desata la lucha de los macabeos, con Judas Macabeo, Matías Macabeo, el padre de todos ellos, Jonatán y todos ellos que se levantan contra el imperio griego, finalmente derrotándolo también y expulsándolo. Eso trae como consecuencia pues una fiesta de carácter judío
conocido como el Hanukkah, que recién hace unos días ellos estuvieron celebrando, pero que tiene que ver con todo esto que acabamos de mencionar, la invasión de los griegos y el intento de culturizar a los judíos y básicamente, como los judíos dicen, eliminar la religión judía e implantar el pensamiento griego, ¿verdad? Así es de que eso sucede y es importante que lo analicemos porque ahora viene un tiempo nuevo, ahora viene el apóstol Pablo y es Pablo quien va a usar en el capítulo 9 a los Corintios, va a usar una figura para poner un ejemplo espiritual. Y quiero mencionárselos también. Dice en el capítulo 9 de la misma carta a los Corintios, creo que es un texto también muy conocido, dice en el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible también. Bueno, y esto es sumamente llamativo, porque esta invasión de los griegos había sucedido allá por el año 149, entre el 149 y el 165 de la era seleucida, y bueno, y unos 100 o 200, unos 200 años después, el apóstol Pablo está ahora diciendo, poniendo un ejemplo que quizás para muchos hubiese sido muy mundano, pero ahora es donde nos preguntamos, ¿a qué se debe? ¿Cuál era el contexto en ese momento? ¿Qué sucedía en los tiempos de Pablo para que él utilizara un ejemplo en la iglesia, pusiera un ejemplo de algo que sucedía, llamémoslo así, en el mundo? ¿Cuál era el contexto ahora? Si los judíos se habían enfocado más a lo espiritual, a resaltar al hombre interior, a resaltar esos valores espirituales, ¿por qué ahora Pablo en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver hablando y poniendo estos ejemplos también? Pues bueno, resulta que ahora tenemos un nuevo contexto. Algo más ha sucedido. Bueno, ahí les queda ese dato también, esa información. Los griegos son los que acuñaron aquella expresión, esa expresión en latín que dice mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Y como vemos, ese apartado sí es muy llamativo porque se dice que en el imperio griego el culto al cuerpo es una parte importante de la cultura. Se veneraba, ¿no? Esa figura hermosa, esa imagen fuerte, un cuerpo bien formado, como digamos hoy tonificado, pues era un anhelo, era una búsqueda llegar a tener un cuerpo de esa manera, porque era lo que más se asemejaba a un cuerpo simétrico. Para los griegos debía de haber una simetría entre la cabeza, el torso y todo el cuerpo. Debía de ser algo estéticamente hermoso, estéticamente llamativo. De ahí que más adelante también vamos a ver algo, una curiosidad, que por ejemplo la palabra gimnasio, que se utiliza muy a menudo, en griego realmente, según el diccionario bíblico de Samuel Vila, si ustedes lo pueden consultar en línea, diccionario bíblico de Samuel Vila, en el artículo gimnasio, van a ver que el significado que se le da del griego es estar desnudo. En la gráfica ustedes creo que ya algunos estarán familiarizados, porque eso era la práctica normal. En los tiempos de Herodes el Grande, él favoreció un poco esto también y permitió que hubiese un estadio en Jerusalén. Permitió incluso que se desarrollaran esas famosas carreras de caballos, se permitían en el tiempo de Herodes el Grande. Pero los judíos, como los fariseos y los más conservadores, pero principalmente los fariseos, que eran el grupo que se oponía a todo esto, lógicamente combatían esta vida. Llama la atención que un fariseo de fariseos como Pablo ahora tome estos ejemplos para hablarle a la iglesia de Dios. Pues bien,
¿Cuál era el contexto y qué es lo que había cambiado? Según algunos comentaristas, hermanos, ahora habían otros grupos, sectas en los tiempos de Pablo, en Corinto, que no le daban tanto valor al cuerpo, o que consideraban que el cuerpo era como un accesorio, nada más que la parte fundamental era el espíritu. No olviden que en estas culturas para ellos el espíritu es como un fantasma, como una figura de nosotros mismos que al nosotros morir sale, ¿verdad? Según el concepto de los griegos. Nosotros obviamente no creemos de esa manera. El hombre interior reside en la mente de cada uno de nosotros, según lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso Pablo insiste en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 24, a que nos renovemos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Pero aquí subyace otra vez el conflicto, porque entonces, ¿qué deberemos de hacer nosotros como Iglesia de Dios israelita? Promover la restauración solamente, perdón, valga la redundancia, de la mente, o también promover o que haya una actividad física también, una actividad física que nos ayude a nuestro desarrollo integral. ¿Qué deberíamos de promover? Pues bueno, eso es lo que trata de hacer la escuela en esta oportunidad. Creo que hasta aquí hemos podido analizar un poco cuál es el contexto de nuestra lectura bíblica. Y en resumen, vamos a decir que en los tiempos de Pablo, pues habían ya grupos que permitían que con el cuerpo, decían ellos, como solo es un accesorio, se descuidaba, pero con el debido respeto hacia ustedes, eh, llegaron a un extremo de que las relaciones de orden privativo entre marido y mujer, las relaciones íntimas, para los griegos eran una cosa ya común. En este caso, para los corintios, no era un escándalo, no era algo que se pudiese tomar como con pudor, sino que más bien existían en Corinto incluso las sacerdotisas de las diosas que practicaban lo que en algunos historiadores le han llamado la prostitución sagrada. Es decir, como parte del culto a sus dioses, practicaban la prostitución. Obviamente sin costo alguno para los hombres, porque era dedicado a sus dioses también. No les importaba lo que se hacía con el cuerpo, porque al fin de cuentas estos grupos llegaron a creer que lo importante era el espíritu y que cuando murieran, pues el cuerpo pues se iba a descomponer y lo valioso iba a ser el alma o el espíritu que iba a transmigrar o que iba a surgir en otra nueva criatura también. Entonces, todas esas ideas en el tiempo de Pablo estaban de moda también. Y esa es la razón de por qué el apóstol Pablo usa estos pasajes y comienza a explicar a la iglesia de que no es así. Si bien es cierto, Pablo a Timoteo le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, Pablo también reconoce en Tesalonicenses que nosotros cuando estemos delante del tribunal de Cristo habremos de dar cuenta de lo que hagamos con nuestro cuerpo también, físico, porque el cuerpo es el que nos permite hacer la obra que procede de la mente también. Así que decía el apóstol Pablo que para que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean reservados sin falta para la venida del Señor Jesucristo. Entonces Pablo le explica a la iglesia algo diferente. El cuerpo y el hombre interior o el espíritu no son cosas que puedan vivir independientes, no, tiene que estar todo juntito, ¿verdad? De lo contrario, si uno falta, morimos, ¿verdad? No podemos, no existe esa idea en la palabra de Dios. Somos mente, cuerpo, o mejor dicho, alma, cuerpo y espíritu, pero debe estar unido todo, completamente. Así de que Pablo se ve en la necesidad de aclararle también a la iglesia, ¿no? Que no es que el cuerpo no importa lo que hagamos con él, no, ¿cómo no? Lo que hagamos con el cuerpo, vamos a ser llevados al juicio de Dios por lo que hagamos con nuestro cuerpo físico también, ¿verdad? Entonces,
cuando ya Pablo pone la figura de que somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, entonces realza a este cuerpo físico también, sin llegar al pensamiento idólatra de los griegos, ¿verdad? Esa es la diferencia, creo yo, que tenemos que remarcar en este estudio para que no se nos vaya a ir de las manos, ¿verdad? O a lo mejor tal vez estoy exagerando, a lo mejor esto no va a causar ningún tipo de polémica. Pero es válido de que busquemos el equilibrio para que entendamos que sí debemos de darle cuidado a nuestro cuerpo. En la actualidad, pues ahora se sabe de los beneficios eh, increíbles que tiene el ejercicio físico también. Vamos a ir al comentario de la lección, pues que como ven ustedes, nos inicia diciendo que nuestro cuerpo pues es un regalo sagrado de Dios, diseñado como un templo para el Espíritu Santo, y este concepto es el que está expresado en la lectura bíblica. Si reflexionamos un poquito en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el verso 25, 24 al 26, cuando del 24 al 25 nos habla que fue creado todas las bestias del campo, han notado que el pasaje bíblico dice, produzca la tierra, dice, toda bestia, cuadrúpedo, animales que anden sobre la faz de la tierra, produzca. Pero cuando al versículo 26 llegamos, vemos que la expresión cambia y dice, hagamos. Es decir, Dios hace un trabajo distinto en el caso del hombre. Y en su poder él pudo haber dicho también, produzca la tierra al hombre, al ser humano, conforme mi imagen y semejanza. Pero el texto bíblico nos aclara que no es así, que el Señor dice, moldea una figura y luego le da el soplo de vida para que sea un alma viviente, un ser vivo, racional. Y entonces nos llama la atención que este cuerpo tan perfectamente diseñado, porque somos un diseño excelente. Desde el momento de la concepción, nuestras células madres comienzan a descomponerse, no a descomponerse, sino quise decir a segregarse en las diferentes partes del cuerpo que va a conformar también. Células madres se dirigen a formar lo que será en el futuro el corazón. Células madres se quedan conformando lo que es el cerebro. Células madres descienden para formar el hígado, la columna vertebral, etcétera. Y nuestro cuerpo va gradualmente, ese feto va desarrollándose hasta que llegue el momento en que aquel cuerpo está listo para nacer. Y así continúa todo nuestro desarrollo. Cuando lo alimentamos, cuando lo cuidamos, cuando lo vestimos, cuando no le causamos daños innecesarios, llámense, qué sé yo, piercing, tatuajes, etcétera, todo eso, estamos permitiendo que ese cuerpo o ese templo vaya logrando su desarrollo normal, perfecto, como Dios lo había diseñado también. Así que nuestro cuerpo efectivamente es un regalo de nuestro Dios, y lo que debemos de resaltar es que no somos dueños de este cuerpo, no somos dueños de él. Por eso el apóstol Pablo, lo vamos a ver en los pasajes más adelante que ya citamos, pero vamos a ver que más adelante el apóstol nos recordará que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos con este cuerpo también, lo que le hagamos también a este cuerpo. Así es que parte de la responsabilidad que nos enseña en nuestro párrafo número 1 es eso, trata de despertarnos esa responsabilidad en el cuidado que debemos de tener eh, de este templo que es la morada del Espíritu Santo de nuestro Dios. Otro pasaje que encontramos en esta lectura es el capítulo 12:1 de la Carta a los Romanos, en donde nos recuerda, dice que os ruego, hermanos, a que presentéis vuestros cuerpos vivos vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de nuestro Dios, ¿verdad? Así de que el cuidado de nuestro cuerpo ciertamente no nos da una figura como el sacrificio de Cristo ni como el sacrificio de corderos que se hacía en el templo, pero sí nos hace la reflexión al cuidado que debemos de tener de este cuerpo. Una manera que encontramos para cuidar nuestro cuerpo
o hemos descubierto en la actualidad, precisamente es la actividad física. Si ven el diseño corporal, el diseño que tiene nuestro cuerpo, mecánicamente hablando, nos habla de un cuerpo que no puede estar en reposo constantemente, que necesita el movimiento. Fuimos diseñados para estar en movimiento. Si ustedes recordarán, hace 3 o 4 generaciones, quizás nuestros abuelos o bisabuelos no padecían de obesidad, no tenían tantos problemas con ciertas enfermedades cardíacas tampoco, porque el uso de los automóviles era mucho más limitado. Casi todo teníamos que caminar para ir a hacer el mandado, para muchas actividades, para ir al trabajo mismo también, incluso para asistir a la iglesia de Dios, al templo, a la casa de oración. Eh, Todo era caminando. Y ese ejercicio, ese movimiento que beneficia aún en la edad adulta, es lo que les permitía tener buena movilidad a los 80 años. No, nuestras generaciones, hace 3 generaciones, a los 80 años, no todos usaban un bordón, ¿verdad? Así que podemos ver ahí un hecho palpable de los beneficios que tiene el caminar, el trotar, el hacer, no sé qué, cuántos tipos de deportes que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, vemos que es un beneficio para nosotros a futuro también. Es importante que se pueda desarrollar un mecanismo de un hábito, mejor dicho, que vayamos desarrollando nuestro hábito, si hasta el día de hoy no lo hemos hecho. El objetivo de la escuela es invitar a las hermanas a que, eh, a que creemos ese hábito. Y la razón, pues vamos a verlo en la siguiente lección. Dice el párrafo 2: Dios nos ha dado un cuerpo que requiere atención física y espiritual. La alimentación, el descanso y el ejercicio no son beneficios, no solo son beneficios para la salud, son expresiones de respeto y gratitud a nuestro Creador. ¿Por qué se enfoca como expresiones de respeto? Bueno, porque el cuerpo que tenemos no es nuestro, Dios nos lo dio y lo tenemos en condiciones óptimas, ¿verdad? De respeto, de cariño. Debemos amarlo, debemos de cuidarlo. Ahora, la propuesta bíblica realmente es que no solamente es el deporte, no, es un conjunto de elementos también, porque cuando vemos la propuesta de nuestro Dios, tener santificado nuestro templo, hermanos, pues no solamente es trotar o hacer un, como le llaman, spinning o montarse en una bicicleta estacionaria, no, no solamente es eso, también tiene que ver con la alimentación. Y notemos que como pueblo santo, Dios ya ha santificado nuestra alimentación también. Una alimentación balanceada entre proteínas, animales, vegetales y todo lo que nuestro cuerpo requiere, sin tomar aquello que ya por la ley de nuestro Dios y que para nuestro beneficio y para nuestra salud ya están prohibidos también. Dios así lo determinó. Entonces vemos que es la alimentación, es, ¿por qué no decirlo? El ayuno también. Hay momentos en que es importante que hagamos un ayuno. Vaya, no digo yo hagamos un ayuno para bajar de peso, no, sino hagamos un ayuno para entrar en esa comunión espiritual con Dios, que va a tener repercusiones físicas. Por supuesto que va a tener beneficios físicos a nuestro cuerpo también, porque todos los mandamientos de nuestro Dios son vida. Así es de que nuestro cuerpo requiere pues esa atención, el descanso físico, dormir a horas adecuadas, eh, dejar las pantallas del teléfono, de la televisión, antes de ir a dormir, por lo menos una hora, hora y media. Todos esos elementos son actividades que nos van a beneficiar mucho en nuestra salud conjuntamente con el ejercicio que nosotros hagamos. Nos dice, aunque el ejercicio físico tiene un valor temporal, al integrarlo con nuestra devoción a Dios, el cuidado de nuestro cuerpo se convierte en una auténtica expresión de integridad. Al cuidar nuestro cuerpo de esta manera, estamos reflejando nuestra comprensión
de que cada aspecto de nuestra vida, incluso nuestra salud, tiene un propósito en la obra de Dios y en nuestro testimonio ante los demás. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros cuando vamos a la casa de oración? Bueno, yo creo que es fácil entender que todos buscamos nuestros mejores hábitos. Pueden ser muy humildes, pero buscamos lo mejor, que vayan planchaditos, que vayan ordenados, nuestros zapatos pueden ser sencillos, pero si van limpios, no tiene nada de malo. Pero vean cómo, digamos, perdón que voy a usar esta palabra, pero casi instintivamente hacemos eso cuando vamos a presentarnos a la casa de oración. Pues esto va enfocado en el mismo sentido. El cuidar de nuestro cuerpo físico a través de practicar una actividad sana de deporte, pues va a traer muchos beneficios a nuestra salud. En la actualidad, decía el pensamiento de los griegos, mente sana en cuerpo sano. Pero como vimos en la práctica, los griegos se inclinaban más al culto a su propio cuerpo. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener y no caer en un culto a nuestro cuerpo, pero sí reconocer que nuestra salud emocional también está conectada con la actividad física. Nuestra sociedad actual padece de altos niveles de estrés. En la iglesia, muchas de nuestras hermanas en su día a día lidian con altos niveles de estrés en el hogar. Desde que se levantan para mandar a los niños al colegio, a la escuela, preparar su desayuno, su alimentación, su refrigerio, no sé, etcétera, tener planchados sus uniformes, su calzado, etcétera, estarle recordando. Bueno, un sinfín de actividades que nuestras hermanas, desde que ponen un pie, bajan un pie de su cama, es solamente un conjunto de actividades que son altamente demandantes y estresantes. El día continúa, hay que poner también la comida para el hermano que se va a ir a trabajar, etcétera. Bueno, estoy describiendo algo que ha sido como muy tradicional. Probablemente ya no se ocupe en algunos lugares, pero lo que trato de resaltar es cómo es la actividad diaria de una hermana. Luego llega la hora de la comida y pues los muchachos vuelven del colegio o habrá que ir por ellos al colegio y bueno, toda la actividad de la hermana es altamente estresante. No hemos hablado todavía de que hay que lavar la loza y que normalmente es la misma hermana, que hay que tener la ropa limpia y pues tantas otras actividades, ir por el mandado, estar pendiente de todo lo que se requiere en el hogar, el agua, la luz, etcétera, hacer los pagos, tantas actividades que son altamente estresantes para nuestra vida. Una manera efectiva de lidiar con ese estrés, pues son estos momentos de ejercicio también. Está demostrado desde la salud, desde la ciencia médica en la actualidad, que estas actividades promueven una eh, perdón, se me fue la palabra, una descarga de este estrés. De hecho, la razón de por qué en nuestro tiempo actual está tan de moda el deporte es justamente por eso, porque ya se descubrieron los beneficios que tiene. Nuestro cuerpo se fortalece, nuestros músculos gradualmente se van también fortaleciendo y el objetivo no es solamente el hecho de tener un cuerpo esbelto o escultural, no, más bien es por mantener nuestra salud. Eh, Porque podríamos pensar fácilmente, es que nos vamos a ir a la vanidad, hermano. Pues yo creo, hermanos, es que en la iglesia de Dios hay mucha sabiduría y mucha inteligencia también, y creo que no vamos por ahí. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir, como las enfermedades cardíacas, por ejemplo. Ven ustedes, el simple hecho de la movilidad, cuando ya tenemos 60, 70 años, es imprescindible que salgamos a caminar por lo menos media hora diaria, según lo que dicen los doctores. ¿Eh? Salir a caminar. ¿Para qué? Para que todas nuestras articulaciones estén allí, en ese constante movimiento, en eso.
la falta de ejercicio físico nos lleva muchas veces a que a los 40 años, algunos de nosotros perdemos este colágeno en nuestras articulaciones, en nuestras rodillas, y ya no podemos, y nos complica muchas cosas. Pero esto se pudiese evitar si en el día a día nosotros introdujéramos un poco de esta actividad física. Y es lo que ahora tratamos de hacer con este estudio, hacer reflexionar a las hermanas que no lo estamos haciendo por vanidad, no lo estamos haciendo para promover algo carnal, no, nada de eso, sino que lo estamos haciendo por el puro valor para nuestra salud y el beneficio que trae a nuestro cuerpo, que a fin de cuentas es el templo santo de nuestro Dios también. Así que en el último párrafo nos describe que descuidar el cuerpo trae también consecuencias que afectan nuestra salud física y obviamente nuestra relación con Dios. Yo les preguntaría, ¿cómo se siente un hermano después de que ha pasado 2 o 3 semanas postrado en una cama, sin movimiento? El hermano se deprime, el hermano se estresa, está deprimido completamente. Y eso afecta directamente su manera de pensar. Y cuando estamos afectados en nuestra manera de pensar, los pensamientos negativos llegan a nosotros. Y entonces yo pienso, el Señor se olvidó de mí. Hace semanas ya me ungieron y el Señor se olvidó de mí. No me puedo recuperar. Bueno, hay muchas dolencias de este tipo, ¿no? Y a veces expresiones. Lo que quiero hacer notar ahí es que sí hay una conexión entre nuestra actividad física y los estadios de nuestra mente, de cómo podemos llegar a pasar momentos de angustia, momentos de depresión, y simplemente es porque las hormonas necesarias como las oxitocinas, la serotonina, todas esas hormonas que ahora los médicos también están muy de moda que las mencionan, pues saben que se logran desencadenar cuando estamos en actividad física. Estuvimos en la pandemia, recordarán que muy adelante en la pandemia se llegó a entender que estar encerrados todo el tiempo no era lo mejor, que todos necesitábamos tomar el sol, salir para que se activara ese mecanismo que absorbe la vitamina D de nuestros alimentos también, porque para que nuestra vitamina D sea absorbida, o la vitamina D sea absorbida, se necesita que nosotros salgamos al sol. Entonces, en plena pandemia, muchos entendieron que sí era importante salir y tomar el sol y que al estar nuestra vitamina D activa y con un poco más de vitamina C, nuestras defensas iban a estar de una manera muy activas e iban a repeler mucho mejor los virus y las enfermedades que llegan y que atacan al cuerpo también. Así que por eso dice este siguiente párrafo, no solamente beneficia nuestra salud física, sino que también nos lleva a una mejor relación con nuestro Dios. La falta de disciplina en este aspecto, dice, puede llevarnos a una vida de enfermedades y de debilidad. Hermanos, es muy notable que cuando cumplimos 40 años, nuestro cuerpo comienza a perder masa muscular. Está bien comprobado. Noten ustedes que empezamos a perder masa muscular. Nuestros músculos se vuelven, reducen su tamaño. Y si a eso le sumamos que, como tenemos poca actividad física, vamos perdiendo calcio también. Y en el caso de las hermanas, esa pérdida de calcio puede iniciar a los 30 años. ¿Por qué razón? Bueno, es más llamativo la pérdida de calcio en nuestras hermanas, precisamente porque ellas durante el proceso del embarazo también aportan esos minerales al feto, de tal manera que la osteoporosis es una enfermedad que se da en un nivel muy alto, más que todo en mujeres, ¿verdad? Porque son las que pierden calcio no solo durante el embarazo, sino a lo largo de su vida, va acelerándose también. Pero esto se puede evitar cuando hacemos ejercicio, porque el hueso es una parte inteligente que cuando lo sometemos a movimiento y a actividad física, van a notar ustedes que el cuerpo se va fortaleciendo. Bueno, esto les va a parecer tal vez no muy agradable, pues yo espero que sí, pero fíjense que yo he notado
Me ha tocado muchas veces interactuar con hermanos que trabajan en el campo de la albañilería, que trabajan construyendo casas, ¿no? Entonces, yo conozco a muchos y he notado algo. Fíjense ustedes, pongan atención en esto que cuando ustedes saludan a los hermanos que pasan trabajando en albañilería, van a notar que cuando ustedes estrechan su mano son más fuertes, sus huesos son más duros, porque pasan altas horas en el sol y su trabajo físico es muy grande también. Ahí pueden ver cómo en la práctica este principio se cumple. Sin embargo, los hermanos que suelen trabajar en oficinas, en espacios cerrados o en trabajos que son muy monótonos, repetitivos, estar sentados, etcétera, padecen otro tipo de enfermedades propias de esa condición. Entonces, por donde quiera que lo veamos, hermanas, el punto aquí es resaltar el beneficio del deporte, resaltar estas actividades en función de nuestra salud. Nunca como una manera de volvernos más atractivos hacia el sexo opuesto. Y creo que eso es muy importante hacerlo notar porque por ahí puede surgir una controversia también. Eh, el tipo de vestimenta que vayamos a usar también para ir al gimnasio. Eh, Tal vez una sugerencia que esté de más sería como no ir con la ropa actual que se usa en los gimnasios, salir desde la casa con ella, porque pues se nota que la vestimenta actual de los gimnasios es una ropa, digámoslo así, que puede ser cómoda para hacer el ejercicio, pero es una ropa que traspasa un poco o bastante las reglas del pudor. Entonces, si nuestras hermanas pues utilizan ese tipo de vestimenta, puede ser peligroso exponerse en la calle de esa manera, ¿verdad? Eso lo menciono, hermanas, como un consejo adicional nada más, ¿verdad? Ya para ir finalizando, en el apartado bueno, en los pasajes bíblicos que no hemos leído todos, en el Proverbios capítulo 4, verso 23, este pasaje bíblico es muy interesante porque es un proverbio que nos dice, literalmente nos dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que se guarda, dice el pasaje bíblico, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En una versión más moderna, ustedes pueden encontrar que dice, protege tu mente, protege tus pensamientos, porque efectivamente a eso se refiere. El corazón, en este caso que está mencionando el libro de los Proverbios, se refiere a nuestra mente. Quiere decir que aquello más valioso que nosotros tenemos, pues es nuestra mente. Y debemos de cuidarla de que pensamientos negativos, ociosos o de vicios no suban a nuestra mente. Una manera eficaz para combatir este tipo de pensamientos justamente es el tema que nos ocupa hoy. Promover las actividades deportivas en las hermanas también. O vaya, si no queremos decir deportivas, porque a lo mejor no es que vayamos a hacer una carrera de 500 metros con las hermanas, ¿no? Pero que tengamos este desarrollo físico también. Luego nos aparece el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23, que como decíamos hace un momento, es donde Pablo nos recuerda que el Señor toma muy en cuenta lo que nosotros hagamos también con nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Así es que vamos a leerlo. Dice en el capítulo 5 y versículo 23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten que dice, para que sea guardado sin reprensión. Quiere decir que una manera de ser irreprensibles delante de nuestro Dios es tener una integridad. ¿Y cómo es esa integridad? Pues ya decíamos anteriormente, la propuesta bíblica es los sanos pensamientos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente a través de obedecer los mandamientos de Dios y que trae como consecuencia esos frutos del espíritu, ¿verdad? Pero decía nuestro Señor Jesús también en el Evangelio de San Lucas,
de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Y noten que ya hace una conexión entre el pensamiento y las acciones, porque lo que decimos, así actuamos también. Como hablamos, así hacemos. Entonces, cuando dice el apóstol, el profeta, perdón, el proverbista, sobre toda cosa que se guarda, guarda tu corazón. Es notable que muchas de las enfermedades que a veces nosotros padecemos nacen también desde nuestra mente. Los psicólogos y psicólogos utilizan una expresión que le llaman somatizar. La palabra somatizar se refiere a cuando un problema de la mente, es decir, una ansiedad, una depresión, altos niveles de estrés, se dice que somatizamos cuando esa manera negativa, cuando llevamos mucho tiempo de un asunto negativo, de una problemática enorme, se dice que uno somatiza cuando esos pensamientos negativos hacen mella en nuestro cuerpo también y empezamos a presentar atrofia muscular, pérdida de la movilidad, parálisis parcial, etcétera. Fíjense, ustedes habrán oído alguna vez eso que le llaman derrame facial. Derrame facial le llaman acá en mi país y llega a suceder cuando hay bajos niveles de vitamina B y bueno, otros minerales, por supuesto, importantes en nuestro cuerpo. Pero cuando estamos sometidos a constante esfuerzo, a un sobreesfuerzo, tanto físico como emocional, es entonces cuando te podemos eh, eh, tener un episodio de parálisis facial, ¿verdad? Entonces vean cómo está conectado nuestra mente con todo nuestro cuerpo también. Así que vale la pena que le demos mayor cuidado a estas cosas. El cuidado físico y espiritual del cuerpo nos permite estar mejor dispuestos para el servicio, la oración y la adoración. Es decir, cuando hacemos ejercicio, cuando hemos orado, cuando somos más alegres, tenemos esa más disposición hacia la alegría y tomamos las cosas con una mejor actitud. De tal manera que cuando llega la mañana del sábado, como yo ya tengo una disciplina de levantarme todas las mañanas a las 4 de la mañana a hacer un spinning, bueno, el sábado de igual manera me levanto a las 4 de la mañana, pero esta vez con la actitud lista para ir a adorar a nuestro Dios también. Así que mantener nuestro cuerpo en buena condición nos ayuda a cumplir con un mayor entusiasmo ese llamado que Dios ha puesto en nosotros también eh, para servir a nuestros hermanos en la localidad eh, o nuestra comunidad también con nuestros vecinos. Creo que cuando estamos más felices, decía el capítulo, dice mejor dicho el capítulo 8.1 del libro de Eclesiastés, ¿quién como el sabio? ¿Quién como aquel que sabe la declaración de las cosas? Se demudará, cambiará, demudará se dice. Es decir, va a cambiar la tosquedad de sus semblantes. Es decir, somos más amigables si nosotros nos sentimos bien, porque nuestros pensamientos son positivos, tenemos nuestra fe plena y hemos hecho nuestro cardio, nuestra trotadita por la mañana, tenemos una mejor disposición y somos básicamente más alegres. Habrá hasta situaciones incómodas que nos las tomemos de mejor manera también, quizás hasta con humor. Ya no nos va a disgustar tanto tener que ir parados en el metro o en el autobús, el colectivo, como le llamen. No lo vamos a sentir tan difícil porque pues estamos acostumbrados ya a la actividad física. Vamos a tener hasta más disposición para ser amables y ceder el lugar, etcétera. Realmente, hermanos, hacerlo de una manera moderada y adecuada, con un buen propósito, no nos va a traer más que beneficios a nuestra vida también. Nos menciona el caso de Ruth, una mujer joven, muy dispuesta, muy dedicada y que debe de ser un modelo de inspiración para todas las hermanas también. Y por qué no, también para los hermanos, que a través de su arduo trabajo, de su dedicación, el recoger el trigo no es una tarea tan sencilla, el escogerlo no es una tarea para nada sencilla.
no sé si le llaman, acá le llaman aporrearlo cuando lo golpean en la era para sacar el grano, pues acá le llaman el aporreo, pues requiere también una buena condición física. Eh, yo siempre me he preguntado, ¿cómo sería la condición física de nuestro Señor Jesucristo? Porque recuerden que Jesús caminaba, dice, por ejemplo, de Jerusalén a Jope, o de Jope o de Jerusalén a Jericó. Y cuando uno ve en el mapa, puede darse cuenta que son ciudades que están a 30, 45 o 60 kilómetros de distancia. Y nuestro Señor Jesucristo las caminaba perfectamente. Eso nos habla de su buena condición física que él tenía cuando andaba evangelizando, ¿no? Así es de que, pues ahí un detalle más para este estudio. Dice, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo merece todo cuidado y respeto al ver nuestra salud y bienestar como un acto de adoración y obediencia. Cada decisión para mantenernos sanas y fuertes se convierte en una forma de honrar a nuestro Creador y de reflejar nuestra fe en su propósito para nuestras vidas. Esta enseñanza nos inspira a vivir de manera que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu estén siempre preparados para servir y glorificar a Dios en todo momento. Finaliza con los pasajes de la tercera carta de Juan, el capítulo 1 y verso 2, que nos habla Juan justamente escribiendo, dice a la anciana, dice, perdón, al anciano muy amado Gallo, al cual dice, yo amo en verdad, dice. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Es decir, así como vamos progresando espiritualmente, pues que tengamos salud, ¿verdad? Así que esa es la manera de cómo Juan saluda al anciano de la iglesia de Dios también. Ciertamente, pues algunos de nuestros hermanos adultos, como les decía hace un momento, obviamente tenían una condición física mucho mejor, porque en gran medida nuestra mala condición física se debe a esos aparatitos que nosotros tenemos en casa, llamados automóviles, y que no nos dejan caminar, sino que siempre, a donde quiera que vayamos, utilizamos el vehículo o el autobús. Pues eso, mis amados hermanos, nos ayuda, ese aparatito llamado automóvil, nos ayuda mucho a una mala condición física y a esos problemas cardíacos que padecemos hoy, lamentablemente, a muy temprana edad. Dice el pasaje de primera carta de Corintios, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y creo que esta va a ser la clave de la escuela. Que el objetivo que buscamos es que las hermanas tengan mayor actividad física. Esto les va a ayudar a mantener una buena presión sanguínea. Si se hace un hábito desde años tempranos, les va a ayudar a mejorar su condición física en cuanto a la presión arterial, a controlar mejor su diabetes y, ¿por qué no?, a evitarla también. Fíjense que cuando a uno lo detectan con diabetes o principios de diabetes, lo que el doctor nos recomienda es cambiar la dieta y hacer ejercicio para que todo nuestro organismo se vuelva a activar y a regenerarse como Él sabe hacerlo, como Dios lo diseñó. Porque nuestro cuerpo también tiene salud en sí mismo, solamente que necesitamos balancear nuestra vida espiritual y nuestra vida física también. Bien, mis amados hermanos y hermanas, pues eso es lo que les podría comentar hasta este momento respecto a la escuela sabática. Muchas gracias, hermano ministro Israel.